Radio Sefarad y bienvenidos a Desde Argentina con Nueva Sion con Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Deseando escucharte una vez más en tu colaboración habitual. Presento a Gustavo, ya lo conocen muchos de nuestros oyentes, es director del diario Nueva Sion y nos va a hablar hoy sobre el criminal Leichmann, del que se cumplen ya 55 años que fue llevado a la horca. Exactamente, la semana que viene, el día 15 de diciembre, se está cumpliendo 55 años, fue en el año 1961, en el que, digamos, de que el criminal nazi Adolf Eichmann fuera condenado a la horca, ¿no?, por un tribunal especial que fue constituido en Jerusalén. Digamos, en un caso tan emblemático como problemático a su vez, ¿no? Quien había sido el encargado de organizar el transporte de trenes de los judíos a los campos de exterminio estaba sentado justamente en el banquillo de los acusados, luego de que fue raptado y sacado de manera clandestina de la Argentina por el Servicio de Inteligencia de Israel, ¿no es cierto? Uh-huh. A mi criterio es interesante el caso, por cualquier lado que se lo pueda mirar, y voy a tratar de desplegar algunas de las aristas por las cuales creo que es un caso emblemático e interesante de abordar, a pesar de ya haber pasado más de medio siglo. Primero está el debate sobre la decisión de violar la soberanía de otro país, ¿no? Recordemos que Eichmann, que se encontraba oculto en Argentina bajo el nombre falso de Ricardo Klement, fue secuestrado y fue llevado clandestinamente por un avión de El Al, ¿no?, que había llegado a Argentina extraído por una delegación. El avión había llegado una delegación oficial israelí que había sido invitada a la conmemoración de los 150 años de la Revolución de Mayo, ¿no? Eichmann vivía oculto en la Argentina y Israel decidió secuestrarlo para hacer justicia. Y acá vienen preguntas, ¿no? Digamos, ¿tiene un derecho un Estado a violar la soberanía de otro Estado y secuestrar a una persona de modo clandestino? Puede hacerlo como pregunta, ¿no? Puede hacerlo como una excepción ante casos paradigmáticos en los que ha habido crímenes de lesa humanidad, digamos, y el país donde está refugiado protege al criminal. Sigo preguntando, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Israel pedía la extradición de manera legal? Es válido recordar aquí que el pedido de extradición de Josef Mengele por parte de Alemania Federal había sido rechazado por Argentina, digamos, ya antes, respondiendo que las acusaciones contra el médico, que este médico que experimentaba con personas en Auschwitz, eran de naturaleza política y ya habían prescripto, ¿no? Uh-huh. Esa había sido la respuesta argentina. Aquí lo que está en juego es la independencia de los estados ante situaciones de excepción, ¿no? Si ante dictaduras, violaciones a los derechos humanos, protección de personas sujetos aberrantes, ¿no?, que han violado los derechos básicos de la humanidad, la independencia y la soberanía de los estados sigue manteniéndose inalterable, ¿o no? ¿No? En realidad es un debate que excede este acontecimiento, ¿no? El de Eichmann me refiero. Que un debate que es actual, ¿no? ¿Puede un Estado intervenir en otro más allá de su voluntad ante casos excepcionales? ¿Y cuál es la vara para medir la excepcionalidad? Digamos, es un debate no cerrado, por cierto, ¿no? Sí. Un segundo punto interesante, a mi juicio, es el debate que se plantea en el libro Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, ¿no? Este libro es de la filósofa Hannah Arendt, ¿no?, que Hannah Arendt había ido a cubrir el juicio para un diario estadounidense, ¿no? Y ahí da cuenta de que Eichmann no era un monstruo, era más bien un tipo común, que había manifestado que no era particularmente antisemita y que había desarrollado su tarea, digamos, en función del cumplimiento de su responsabilidad frente a un gobierno al que le debía fidelidad. Según Hannah Arendt, tanto Eichmann como sus compañeros burócratas estaban obsesionados con los detalles técnicos para la implementación del genocidio y su necesidad de responder al Reich, digamos, que de alguna manera le había dado un lugar.
y esto era todo, o sea que no evaluaban si sus actos estaban equivocados y obedecían en forma mecánica, sin cuestionamiento alguno hacia la ética o no ética de los actos, ¿no? Quiero recordar que cuando se cumplieron 50 años de la publicación de este notable libro de Hannah Arendt, que más que un libro es un hito, digamos, dilemático de las posturas frente al nazismo, en el diario Nueva Acción publicamos una serie de artículos revisitando la banalidad del mal, ¿no? Y en uno de ellos, el psicólogo social Nathan Sonis cuestionaba la idea de la filósofa y se preguntaba si realmente suponía la filósofa que la mente se encuentra tan embotada de propaganda totalitaria a tal punto que el ciudadano ya no puede discriminar el bien del mal, ¿no? Y también Nathan Sonis decía, lo trágico de todo esto, ¿no? Decía, es que si analizamos a Eichmann, no de un modo banal, concluiremos que su proceder no fue el de un oficinista o un burócrata ciego o un ciudadano embotado por un Estado totalitario que dictaba órdenes, ¿no? O una persona víctima de la anomia estatal. Eichmann entendía con lucidez su proceder y creía que eso era exactamente lo correcto, ¿no? Esto nos decía Nathan Sonis en el artículo que publicaba en Nueva Acción a propósito del dossier que sacamos a 50 años de la publicación de este libro, ¿no? Uh-huh. Y a mí lo que me interesa proponer como tema de debate hoy, digamos, más allá de los detalles históricos, es hasta qué punto un espíritu de época determina inevitablemente los modos de ver el mundo, ¿no? Y los modos de proceder frente a los acontecimientos. Muchos habremos visto, probablemente en España también la hayan visto, la película La Ola, ¿no? Sí, sí, sí. Que digamos que cuando uno la ve, uno se queda con la idea de que ante determinados movimientos que involucran la sensibilidad de las personas en toda su dimensión, que le dan, digamos, un lugar desde lo emocional, en un proyecto político que los envuelve y que los protege, una mayoría de las personas puede dejarse llevar por su sentimiento de pertenencia y suspender el juicio crítico, ¿no? También es verdad que otros cuestionan esa verdad evidente que se respira en el sentimiento colectivo de épocas febriles y totalitarias, digamos. Hay gente que cuestiona esa verdad evidente, ¿no? De esa época febril, totalitaria, que parece que todo la absorbe, ¿no? Y dan hasta su vida por combatirla, ¿no? Y este debate es actual, no es solo histórico, aunque el histórico sabemos que es actual también, ¿no? Somos cautivos de un espíritu de época, podemos pensarnos más allá de los criterios de validación y sustentación ético-político que nos atraviesan, preguntas que siguen flotando y que no tenemos una respuesta, ¿no? Y voy por un tercer punto, que podemos pensar que es la pena de muerte, ¿no? Es interesante porque en Israel no es legal, sino que fue habilitada solo para ese caso. Ajá. Es decir, una vez más, podemos ver que aquí se ha aplicado lo que se denomina el estado de excepción, ¿no? Y una vez más, entonces, es el mismo debate. Si algo está mal o es incorrecto, una situación particularmente excepcional lo vuelve correcto o lo justifica. Aquí una mirada más de tipo objetivista diría que no, ya que la ética y la verdad son independientes de las situaciones que atraviesan un momento o un país determinado, ¿no? En cambio, una mirada relativista, por llamarlo así, diría que siempre hay que evaluar los valores y las decisiones en función de las contingencias que les urgen a las personas, ¿no? Los condicionamientos y el contexto en el que plantea un margen de decisiones posibles. En fin, hay muchas preguntas más que podemos hacernos frente a esta situación que dispara dilemas éticos, a mi juicio, apasionantes. En estos pocos minutos de la columna solo quería disparar algunos debates posibles como para, de alguna manera, desenrollar un poco un ovillo de un hilo de análisis, de un hilo de abordaje que realmente es inagotable, ¿no? Sí, sin duda es un hilo, además, que, como decías en ese segundo punto, ¿no? Hablando de esta película de La Ola, ¿no? Que tal vez sea contemporánea, porque yo creo que apenas pueda ser del año 2005 o 2006, sí, como una actuación. La original. Sí, bueno, yo me refiero ya a ese remake que pueda haber llegado, por lo menos yo, de mi generación, ¿no? En la que
pude ver esa película Claro. estando pues estudiando, ¿no? En esas corrientes, como un acto se acaba, un acto que es irracional y está fuera de la conducta, ¿no? Por decirlo de alguna forma, se acaba normalizando y se acaba creando en la persona pues un sentimiento eso, tanto de normalidad como de cohesión grupal, además. Exacto. La cohesión grupal de alguna manera lleva al desarrollo de actos que de manera individual jamás se podrían hacer, ¿no? Amparado en algún punto en una pasión colectiva, ¿no es cierto? De todas maneras, bueno, es interesante ver si podemos juzgar a todas las personas como simplemente personas que se dejan llevar por esto, y si el juicio se suspende ante estos casos, ¿no? Hay, digamos, si el juicio que tenemos crítico sobre las cosas, entiendo que no todos lo suspenden, y de hecho en épocas como hasta el nazismo y demás hubo muchas personas que jugaron la vida por eso, ¿no? En la Argentina también, sí. La dictadura militar. Así es. Bueno, pues trayendo aquí a Nueva Sion, bueno, desde Nueva Sion trayéndolo aquí a Radio Sefarad, ese aniversario de los 55 años del asesinato, de ese ahorcamiento de... Ejecución. ¿Perdón? Uh-huh. La ejecución. Sí, la ejecución de Adolf Eichmann. Bueno, traemos todos estos debates que nos concede y nos abre, nos hace esas preguntas Gustavo Efron desde el diario Nueva Sion, que invitamos a todos nuestros oyentes a consultar en su página web, que si no me confundo es www.nuevasion.com.ar. Exactamente. Muy bien, tenemos pues muchas de las publicaciones. Pues muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias desde Radio Sefarad. Un saludo.